tardes. Una vez más nos vamos a tener una sesión del Club de Roma que viene a dar continuidad a otras que hemos hecho en los años anteriores en los que estábamos viendo cómo nos movíamos hacia una geopolítica multipolar, hacia una globalización con varios focos dinamizadores de la misma y al mismo tiempo donde veíamos la aparición y la emergencia de lo que llamábamos el sur global. El problema es que mientras estos procesos se daban, nosotros desde el Club de Roma veíamos a veces cómo se debilitaban las gobernanzas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial y cómo algunas de esas gobernanzas, algunos las asaltaban por detrás, hacían acuerdos multilaterales o binacionales en los cuales nadie se preocupaba de que hubiera una justicia que preservara al más débil. Desgraciadamente, los últimos acontecimientos que estamos viviendo y las últimas experiencias en directo donde vemos firmar al primer mandatario de los Estados Unidos continuamente miles de documentos, o sea, miles de documentos. Ayer incluso en una televisión, en uno de los programas últimos de la noche de la televisión, un locutor leyó en la última orden ejecutiva que al parecer estaba relacionada con la presión de las duchas. Del Y agua. claro, sí, sí. Y entonces a todo el mundo le pareció que, bueno, que era este señor acabará legislando sobre los horarios del aparcamiento regulado de los grandes municipios europeos si seguimos así. Estamos en un momento tremendamente delicado porque los modelos que nos hemos ido construyendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años de este siglo se están debilitando y se están debilitando con grave riesgo de caer en modelos de desigualdad y de olvido de las gentes que no tienen los niveles y el desarrollo, ni siquiera son capaces de escribir con esos rotuladores maravillosos con los que escribe el señor Trump. Creo que don Pedro ha hecho ya algún comentario sobre los problemas que tienen los fabricantes al respecto y yo no voy a entrar en ello. Yo sí quisiera agradecerles su presencia aquí, especialmente a María, a Pedro, por supuesto, a Carlos Malamud y a Cristina, y quisiera invitarles a que se sientan totalmente libres. O sea, nosotros somos una organización, perdón, una no organización, como decía Aurelio Peccei, que nos dedicamos a abrir debates y a debates a veces anticipatorios. Y eso nos da una mayor libertad porque trabajar en la prospectiva es mucho mejor que trabajar con realidades concretas y con números y cifras que nos pueden agobiar. Así que desearles una buena sesión, agradecerles esta nueva sesión, advertirles que, como seguramente los volveremos a invitar a que participen en coloquios, acabarán siendo amigos y ya empezaremos a tener la extraña sensación de quiénes son del Club de Roma, del capítulo español del Club de Roma y quiénes no. Aurelio Peccei aclaraba que la pertenencia o no a una pequeña asociación como la nuestra o a un pequeño club como es el propio Club de Roma no era cuestión de una pertenencia contrastada, sino que él se guiaba por un lema que él había visto en el dintel de un manicomio en España, que decía, al parecer, que no estaban todos los que son, ni son todos los que están. En este caso, ustedes, aunque no sean miembros del capítulo español del Club de Roma, el haber sido ponentes nuestros nos hace sentirnos tremendamente agradecidos y virtualmente son uno más de esta pequeña familia que es el capítulo español. Un capítulo que el año pasado estuvo a punto de volver a acercarse a las 100 actividades anuales y en la cual tuvimos cerca de 300 ponentes y entre ellos incluso una autoridad episcopal. O sea, para demostrar que somos muy plurales, muy abiertos y muy dispuestos a hablar del humano y lo divino. Nada más, yo le dejo a don Pedro, que es el urdidor de esta selección de ponentes, y me gustaría aprender, como aprendemos todos en las sesiones en las que ustedes nos ilustran. Siéntanse libres, nosotros nos sentimos muy agradecidos hacia ustedes
y les deseamos una buena sesión tanto a ustedes como a todos los que nos están siguiendo de forma virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes. El título de nuestra tercera sesión de este ciclo sobre el futuro de las democracias y su impacto geopolítico es Democracias a prueba, cómo la revuelta populista redefine las reglas del juego político. Y para abordar esta cuestión, para el análisis, tenemos a tres ponentes con un valor añadido muy especial, que es su conocimiento internacional, su capacidad digamos, salir del embudo español y poner la situación en un contexto global. Tenemos al profesor Carlos Malamud, que es catedrático de Historia de América en la UNED e investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Tenemos a María Ramírez, periodista y subdirectora de El Diario Es.es, y a Cristina García Casado, también periodista y corresponsal internacional. Eh, Sin mayor dilación, estamos en un momento dominado por, digamos, voces del descontento que han impulsado el populismo y vamos a empezar una primera ronda, si os parece, intentando definir qué es el populismo. Sabemos que no lo inventó Donald Trump, sabemos por lo menos en Estados Unidos que se remonta a Andrew Jackson, séptimo presidente, esta idea del pueblo bueno, muy bueno y las élites malas, muy malas y el líder providencial. Entonces, sospechamos que el populismo en sí no es una ideología, es una forma de hacer política que se puede hacer desde la derecha y desde la izquierda. Y por lo tanto, si os parece, empezamos por Cristina. ¿Qué definición, qué podemos decir que es el populismo? Creo que podemos decir que el populismo tiene múltiples caras, pero siempre tiene algunos elementos comunes en todos los casos. Uno de ellos es el que hay unos nosotros y un ellos, siempre hay unos contra otros, ¿no? Y siempre, como mencionabas, unos son los buenos y otros son los malos, los que han castigado a esos buenos, a los que se conquista. Y la otra, y creo que esta es fundamental para analizar lo que estamos viviendo ahora, es los mensajes simplistas, mensajes que llegan a personas muy desencantadas, personas que pueden tener razones realmente ciertas, ¿no? Para estar desencantados y creen que han quedado atrás. Y los mensajes simples es lo que alguien quiere recibir cuando está en plena desesperación. Y eso para mí es lo que tienen en común los muy distintos populismos de muy distintas tendencias políticas que hemos visto en todas las regiones del mundo. Muy bien, yo siempre digo que Trump es un mentiroso compulsivo, pero los problemas en los que se apalanca son muy reales y muy dolorosos. Exacto. María. Sí, bueno, creo que la definición que ha dado Cristina es perfecta. Es básicamente esos dos elementos, ¿no? Nosotros contra ellos, siempre un poco el mensaje antisistema, aunque en realidad seas parte del sistema, como le pasa desde luego a Trump. Y creo que también lo que estamos viendo, y bueno, probablemente tiene relación, es que el populismo se mezcla con el autoritarismo. También es otro debate interesante si esto es inevitable o no, porque bueno, hay cosas del populismo que podrían ser útiles, porque efectivamente pues puedes a lo mejor dar voz a personas que a lo mejor no estaban siendo suficientemente escuchadas en la sociedad, casi siempre distintas de las que dicen los populistas, más minorías. Estamos hablando de otras personas que realmente no están en el sistema, pero creo que aquí es algo más. Estamos mezclando ese populismo que efectivamente hemos visto en todo el espectro ideológico de izquierda a derecha con este elemento autoritario que es bastante de nuestro momento. Carlos. Sí, no, en ciencias sociales hay dos conceptos que son terrorismo y populismo, que son polisémicos y que tienen no muchas, sino infinidad de definiciones, ¿no? Con lo cual, así del concepto definirlo es muy complicado, ¿no? Perón hablaba en su día, en los años 40, cuando surgió el movimiento peronista, de la patria y la antipatria, ¿no? Ese es el nosotros, ellos que decían María y Cristina y que de alguna manera divide el campo político, ¿no? Un campo político que en el caso del populismo está marcado por otro concepto sin el cual el populismo sería poca cosa, que es el del caudillismo,
El caudillo representa también la esencia del populismo, que tiene un contacto directo el líder con las masas, lo cual minimiza el papel de los partidos políticos. Es decir, aquí hay otro elemento esencial que es el escaso papel que juegan los partidos políticos en un intento por parte de estos líderes populistas de dinamitar la democracia desde dentro del sistema. Es decir, esa es una de las también de las derivadas que se están viendo en este momento. Trump quizás es uno de los ejemplos más virtuosos de todo esto, pero obviamente no el único, ¿no? ¿Os parece que el populismo es una amenaza, una corrección o un reflejo inevitable de nuestro tiempo? Cómo el siglo XXI empieza con tres grandes crisis: la ofensiva terrorista del 11S, la crisis financiera del 2008 y la pandemia. Y que en esos tres pilares, digamos, es donde deberíamos entender digamos, revuelta o esta efervescencia del populismo. Cristina. Yo sí creo que describe perfectamente los males, como decíamos, reales y muy dolorosos de nuestro tiempo y además a nivel internacional. Las personas que sienten que se han quedado atrás, que son los perdedores de la globalización, que son los perdedores del mundo que conocíamos hasta ahora, cada vez son más. No es ya esa clase obrera del mundo de la industria que quedó atrás. Ahora ya hay una clase universitaria que hizo todo lo que había que hacer para que te fuera bien y no les está yendo bien. Y eso está pasando aquí desde, yo hablo desde España, está pasando en Estados Unidos también, gente con unas deudas universitarias increíbles que no pueden acceder pues a lo que antes era muy normal allí, ¿no? Poderse comprar una vivienda y tener una vida de clase media muy acomodada. Esa gente cada vez es más. Por tanto, cuando esto a veces nos sorprende, ¿no? Pero ¿cómo puede gente formada que ha tenido acceso a la educación, a la cultura, a otros mundos, comprar estos mensajes que obviamente son a veces incluso, pues, bueno, el nivel de Trump de ayer, yo ya lo del, no vamos a decir la palabra que dijo, pero a mí me parece un nivel de grotesco que todavía hay margen para más. Yo creía que esto era inalcanzable, pero a mí la verdad me incluso me sorprendió. Me pareció ya otro nivel, ¿no? Hay gente muy formada que está comprando estos mensajes y eso es porque es su descontento está llegando al mismo nivel que el de otros que han perdido antes, digamos, ¿no? Y mientras estas capas se sigan ampliando y las democracias no den respuestas a estas personas, el populismo tiene todo el campo abierto, ¿no? Para seguirse expandiendo. Sí, el Kiss My Ass moment Madre mía. no se puede pasar por alto, efectivamente. María. Bueno, creo que en la historia nada es inevitable. Es decir, siempre es más fácil interpretar las cosas mirando hacia atrás, ¿no? Ahora pues vemos efectivamente la pandemia, lo más reciente, bueno, pues mucha gente que no aprovechó, digamos, o no ha sido beneficiada por el cambio de economía que hemos visto en todo el mundo, que no es solo la globalización, sino, bueno, pues cómo se producen ahora los servicios y antes estaban las fábricas, ¿no? Ha habido un cambio y desde luego los derechos de las mujeres, la igualdad de las minorías, hay muchas cosas que han pasado. Pero creo que también ahí el papel de los individuos es esencial. En las mismas circunstancias con otros líderes, no creo que hubiera pasado exactamente lo mismo. Y la verdad es que como estamos ahora viendo a unos pocos hombres, porque prácticamente todos, o si no todos, son hombres, con tanta capacidad de amasar poder, incluso cuando en su país no la deberían tener, y tanta capacidad de cambiar y de darle literalmente la vuelta a todo, eh, y a la vez atraer tanta admiración personal, tanta devoción, que creo que tiene mucho que ver con ellos. Y de hecho, mensajes muy parecidos, si miramos a Estados Unidos, también los han pronunciado otros políticos de manera a veces incluso más cabal, más coherente que Trump, y no han conseguido lo mismo. O sea, hay algo ahí especial a unos pocos individuos y bueno, pues igual, si miramos a Rusia, si no hubiéramos tenido a Putin, ¿habríamos tenido a alguien parecido que habría actuado de la misma manera? Es difícil decirlo, pero realmente estas personas, muy poquitas, sí que creo que han hecho algo para cambiar la historia. Carlos. Sí, no, yo creo que es obviamente un reflejo de lo que nos está ocurriendo en este mundo tan cambiante, pero también una amenaza, ¿no? Es decir, y aquí obviamente la capacidad de decisión, la capacidad de reacción, el poder de los individuos todavía tiene un papel que jugar. Aunque no podemos olvidar el tema de los excluidos, no solo
de los ilustrados, no solo de los universitarios, sino en líneas generales, mucha parte de la población se siente excluido. Si vemos cómo se está distribuyendo la renta a nivel global, esto nos indica algo de lo que está pasando, sin olvidar la velocidad del cambio tecnológico, ¿no? Esto es algo que también influye de una manera brutal. El cambio tecnológico crece o se multiplica de forma exponencial a una velocidad que era impensable si pensamos cuántas décadas tardó la revolución industrial en consolidarse y cuáles son los cambios que estamos viviendo en los últimos 3 años con la inteligencia artificial, obviamente que no hay punto de comparación. Y esto también fuerza que el ritmo de la exclusión se intensifique. ¿Por qué creéis que el populismo es tan demoledor, tan dañino para cualquier democracia, tan incompatible, diríamos? Cristina. Porque en el momento en que estableces que es, por decirlo en términos muy básicos, un partido de fútbol, ¿no? O sea, estamos compitiendo unos contra otros que jamás pueden llegar a entenderse. Esto pasa también aquí en España, ¿no? Hay un momento que no puedes hablar con nadie, o sea, hay un momento en que no se pueden tener debates, ¿no? No, porque esto, pues da igual. Yo lo escucho muchas veces, yo trabajo, intento trabajar en cafeterías para escuchar y veo a la gente, da igual lo que digan, hablan con la tele, le gritan a la tele, hay personajes que salen en la tele unos y otros y da igual lo que esté pasando, no se fijan ya en lo que pasa y conseguir eso, ¿no? Que no importen los hechos, que no importen, que no esté incluso bien visto, ¿no? Tener como un espíritu crítico, ¿no? Cuando escuchas a alguien que tiene como opiniones que dices no están alineadas, a mí, por ejemplo, me da gusto, pero siento que esto no está, no es la tendencia ahora mismo, ¿no? Entonces es tan corrosivo porque ha roto el espacio del medio, pero no de la moderación, sino de encontrarnos, ¿no? De poder sentar simplemente a hablarnos y poder convencernos o poder hacernos pensar. O sea, eso siento que está muriendo. Obviamente las redes nos han encerrado en burbujas, lo potencian, todo lo que es el ecosistema, como mencionaba Carlos, tan veloz, tan rápido, tecnológico, que nos segrega muchísimo, aunque creamos, y es verdad, por una parte nos ha conectado, por la otra, para mí, ha destruido a niveles increíbles lo que es el debate público, el debate común. Muchas personas solo quieren escuchar para todos. Nosotros es más cómodo, obviamente, escuchar algo que se parece que no te incomoda, pero hay gente que directamente en su día a día, y repito, para mí es importante este concepto de gente incluso que ha tenido mucho acceso con profesiones de mucha responsabilidad social, mucho acceso a la educación, quería decir, no quieren escuchar, no se exponen a algo diferente. Y ese poder corrosivo de quitarnos ese espacio donde hablamos juntos, para mí es una de sus grandes capacidades de hacer daño. María. Sí, Cristina lo describe muy bien, ¿no? Es esto que se llama la polarización afectiva, o sea que realmente es una cosa que ya ni siquiera tiene mucho que ver con la ideología, sino si estás enganchado pues, a un partido, a un personaje o no. Y creo que en tu pregunta de ¿y por qué esto es negativo? O sea, ¿qué hace el populismo mal? Creo que una de las cosas peligrosas es que como aparte de gente realmente forofa, casi como si fuera de fútbol de uno y otro, hay una gran mayoría en casi todas las sociedades, desde luego en Europa y en Estados Unidos, que está menos interesada, menos conectada con las noticias, simplemente no es tan importante la política para su día a día. Si cuando se engancha para votar o porque tiene que hacer una elección política, lo que recibe son alguna información muy sencilla donde se promete una solución rápida, clara, con un poco de gracia a algo, es más fácil que caiga en eso. Porque al final uno de los problemas que tenemos no es solo de los superpartidistas, sino de esta gran masa de personas que, bueno, pues no es tan importante para ellas la política y están desconectadas. Y creo que ahí el populismo está aprovechando, el populismo autoritario, ese espacio. Y de hecho, si vemos a los votantes de Trump, tenía muchos votantes que seguían muy poco las noticias, muy poco las noticias políticas y se engancharon en el último momento justo para votar y tenían realmente pocos datos ni sobre lo que proponían ni sobre lo que se debatía en el país, porque no les interesa, porque están a otra cosa. Carlos. Bueno, básicamente porque es un peligro porque juega más con los sentimientos que con la razón, ¿no? Y esto se apoya en una gran desafección con la democracia que hay en muchas de nuestras sociedades, desafección
que tiene que ver con los cabreados, con los enfadados, con los derrotados, con los insatisfechos porque los políticos no cumplen con lo que prometen y por lo tanto aumentan la crispación y la polarización. Es un peligro también porque opone el peso del oscurantismo al peso de la ilustración y esto hace que las ideas queden difuminadas y finalmente porque se salta la lógica de las instituciones sobre las que se han asentado la gobernabilidad de todas nuestras sociedades durante décadas o siglos, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿El populismo Estamos es... muy oscuros aquí, ¿eh? No, no hay eh, esperanza. No, no, pero ¿es una causa del declive de las democracias o es un síntoma del fracaso de las democracias? ¿Qué os parece? Es que cuando ha hablado Carlos me he acordado de este cómico que decía, para un político que cumple lo que promete tenía que ser Donald Trump, ¿no? Entonces, Bueno, hay otra frase que dice por ahí, y sobre todo en países como Argentina o Brasil, muchas veces en alusión a políticos populistas, pero no solo, roban pero hacen, ¿no? Es decir, esta idea de que, bueno, por lo menos hacen algo, ¿no? No solamente se dedican a robar, a perjudicarnos a todos, sino que también hacen algo, ¿no? Pero síntoma o causa todo y nada, Pedro, es decir, a ver, por un lado, obviamente que el populismo es un síntoma de los problemas que tenemos, de los males de la democracia, nos están enseñando cuál es el camino que no debemos seguir, pero al mismo tiempo los líderes populistas precisamente se aprovechan de esa desafección con la democracia, de ese sentimiento de cabreo, para reforzar sus intereses particulares y sus intereses de grupo, ¿no? Es decir, si repasamos la imagen que transmitían en la Casa Blanca cuando la toma de posesión de Donald Trump, pues ahí We the People estábamos poco representados, ¿no? Es decir, o estaban poco representados. Lo que estaban ahí era We la aristocracia o We los plutócratas, ¿no? Es decir, y eso también es una indicación y creo que no sé si María o Cristina hablaban antes precisamente del peso de estos oligarcas presentes, ya no detrás del trono, ya no el poder detrás del trono, ya dentro del trono, ¿no? Elon Musk no está prestidigitando detrás de Trump, está al lado de él, ¿no? ya, Carlos, pero el día de la liberación, cuando presentó este desastre de los aranceles, ahí no había plutócratas, ahí había trabajadores y sindicalistas. Y a mí me parece muy significativo y nos olvidamos, luego abordaremos Estados Unidos, cómo detrás de estos líderes hay un sólido respaldo de la clase trabajadora. Obviamente, sin el respaldo popular no serían nada. Bueno, solo que Trump está tomando medidas que son impopulares, incluida la de los aranceles. Si vemos las encuestas, no tiene el apoyo de la mayoría de los estadounidenses y eso significa que además es más impopular también entre gente que le votó o gente republicana, incluidos los aranceles. Y de hecho creo que eso es lo que a lo mejor diferencia a Trump de otros líderes populistas que hemos visto, por ejemplo, en Latinoamérica, que por lo menos todavía no tiene un apoyo claro, mayoritario, y eso es un límite, claro. Cristina. Sí, yo creo que la palabra que has dicho, Carlos, de hacer, que estas personas necesitan ver acciones y Donald Trump por eso tiene tantísimo éxito en ese sentido, él es un reality show constante, él muestra, firmo acciones, firmo. Eso la gente lo entiende, hasta alguien que, como decía María, ¿no? Alguien que está desconectado, que siga todo, con que vea una cosita al día de noticias, verá que Donald Trump esto y esto y esto y esto, ¿no?
Eso, por ejemplo, es lo que ha llevado a Bukele a ser no solo una, obviamente, ha arrasado ¿no? primero en El Salvador, aunque luego en todo lo que ha derivado, pero es que Bukele se convirtió en una referencia populista para toda la región. O sea, yo recuerdo en Guatemala la gente decía algo parecido a lo que decía Carlos, ¿no? De, bueno, que se salta los derechos humanos, pero mira, mira lo que ha hecho con la violencia. Y cuando tú vives en un país, claro, hay que ponerse también, como decía Pedro, ¿no? Salir de nuestros marcos, ¿no? Ponerte en esa situación. Sí, en la violencia, pero la violencia salvaje, la violencia que afecta a los niños, la violencia de las escuelas, la violencia cotidiana, eso no te impide vivir, o sea, eso es tu one issue, ¿no? O sea, un issue muy importante. Alguien como Bukele viene y de momento se lleva a todas esas personas a unas cárceles, a esas personas lo que les pase después no les importa porque han convivido con un nivel tan grande de violencia que no pueden, no van a estarse escuchando, todo de dice, ¿no? Esto que no respeta los derechos humanos, a la gente no le importa lo que ven, entonces están dispuestos a asumir cómo se van, ¿no? Limando directamente, eliminando derechos para que se consiga lo que han prometido. Y yo sí pienso, como decía Pedro, ese acto de las tablas arancelarias fue un acto de culminación de una promesa de campaña. O sea, si, a ver si dentro de todo el caos de Donald Trump hay algo de sintonía. O sea, quiero decir, ese acto fue, me llevo aquí a mi votante, digamos, base, ¿no? Además, le doy este estrado, ¿no? Llevo a un obrero ahí a la Casa Blanca con la música y todo el folclore que hicieron para cerrar el círculo y decir de te lo he prometido, aunque como veamos luego, ya veremos todo lo que va a hacer a partir de ahora, ¿no? Pero de momento ese día quedó fenomenal con su base. Está haciendo, ¿no? Que es lo que importa. Sí, cuando hablabas de las tablas arancelarias, lo primero que hizo, y hablabas de las promesas, de la tierra prometida de alguna manera, yo pensaba en las tablas de la ley, ¿no? Es decir, Trump se presenta en la Casa Blanca con las tablas de la ley y Pedro decía, bueno, pero ¿tiene apoyo popular? Claro que tiene apoyo popular. Si no, primero, no hubiera sido elegido. Eh, Son populistas y pueden triunfar porque tienen apoyo popular. Sin apoyo popular no serían nada, aunque esto vaya directamente contra sus intereses. Entre otras cuestiones porque asumen, y así se lo han prometido, hasta que finalmente se vean frustrados también con estos políticos populistas, que para llegar a la tierra prometida hay que sufrir algo. Algún sufrimiento tiene que haber. Algún sacrificio tendremos que hacer. Si queremos reindustrializar el país, por ejemplo, que está en la base del mensaje trampista sobre los aranceles, vamos a tener que pasar años hasta que esto se vuelva a poner en marcha en la manera que se lo hacía. Obviamente que esto tiene su contrapartida, que es, bueno, este me prometió que yo iba a estar mejor que con Biden y no estoy mejor que con Biden, este me prometió que íbamos a acabar con la casta de Washington y no estamos acabando con la casta de Washington, este me prometió muchas cosas y empiezo a ver que mis intereses particulares empiezan a ser cuestionados. Pero de momento, mientras haya algún tema que los contenga, por ejemplo, el tema de la seguridad en El Salvador, que se siga garantizando la seguridad, eso está por encima de cualquier otra cosa. O el tema de la inflación en Argentina con Milei. Mientras Milei siga reduciendo la inflación, seguiremos con Milei, porque cualquier otra cosa se le perdona. María. Sí, lo de la inflación es lo que te dicen casi todos los argentinos, ¿no? Incluso los que detestan a Milei. Pero la verdad es que Trump llegó prometiendo que iba a bajar el precio de los huevos y no hace más que subir, o sea que a lo mejor no se da cuenta, o Bueno, sí. lo de los huevos que explicabas, yo estoy un poco obsesionado, lo reconozco, que para explicar el trumpismo con los huevos, en el New York Times explicaron esta semana cómo los huevos ya son casi un objeto de lujo, $1 un huevo, y para el Easter estaban empezando en Estados Unidos a teñir patatas ¿En para que los serio? niños hicieran el egg hunt que es algo muy infantil, muy, muy preciado, muy celebrado.
O sea, el precio del huevo no simboliza muchas cosas. Simboliza que líderes como políticos como Donald Trump, políticos populistas, ganan elecciones en los supermercados y en las gasolineras. Sí, pero eso que al final pues veremos si le pasa factura cuando los huevos pues no bajan de precio. Y es verdad que ha dado marcha atrás en parte la decisión de los aranceles porque es que eran muy impopulares. O sea, había una mayoría de estadounidenses en contra de esa política pensando, con razón, que les iba a hacer daño, y el propio Trump ha reconocido que es que había susto. Hombre, claro que había susto, ¿no? Entonces, Oh, bueno, bueno. esto también es el riesgo que tiene políticas, en el caso de Estados Unidos y en el caso de otros, tan incoherentes, tan extremas, tan improvisadas, que bueno, tienes a una base muy fiel, pero si de repente le afecta, pues y ve que no tiene mucho sentido lo que estás haciendo, se te puede volver en contra. Y Trump lleva muy poco tiempo. Es que nos cuesta pensar, ¿verdad?, que no hayan pasado ni 100 días, y ya está subiendo sus niveles de impopularidad, a pesar de que, bueno, ganó, es verdad que ganó con el 49, tal de los votos, pero ahora es más impopular de lo que era cuando llegó en enero. Entonces, y no es alguien que sea tan, es verdad que parece que hace siempre lo que quiere, que no le importa nada, pero es una persona con mucho ego que siempre ha vivido enfrente de las cámaras, y no es alguien a quien no le importe en absoluto ser muy impopular. No, está totalmente obsesionado con gustar. O sea, si os fijáis, cuando habla de la Unión Europea, que también es otra obsesión que tienen, esta administración muy fuerte, esta antipatía también nos daría para una sesión aparte, Sí. todo el rato dice, es que no os voy a gustar de ninguna manera, ¿qué puedo hacer para gustaros? O sea, realmente es un poquito patológico en ese sentido, está obsesionado con eso. Bueno, es que Y con los medios también, sí, en general los líderes populistas tienen una carga de narcisismo muy profunda, ¿no? desde luego. Yo quiero, digamos, complicarnos la existencia y preguntaros, en el caso de Donald Trump, si, por ejemplo, o en otros líderes populistas, que también no es exactamente una lógica de mejora o de solucionar problemas, sino que es una lógica, de destrucción. Y cómo, muchas veces vemos a líderes populistas, por ejemplo, Trump habla de la revolución del sentido común, pero hasta ahora hay muy poco sentido común y mucha revolución. Es decir, hay gente que aplaude que le esté convirtiendo el sistema financiero internacional o el multilateralismo en una falla de Valencia. ¿Vale? Y en ese sentido, el ajuste de cuentas es muy apreciado por gente que piensa, me han ignorado completamente mis necesidades y ahora los que se van a enterar o los que van a sufrir son ellos, no por una vez, ¿no? Entonces yo creo que esta cosa un poquito de Batman, un poco de que hay gente que solo disfruta viendo todo saltar por los aires. A veces pienso que también está presente cuando estamos analizando esta eclosión del populismo. Bueno, la lógica, Totalmente. No, Cristina. Carlos. Cristina, No, adelante. no. Voy. Sí, no, quiero decir que totalmente, o sea, volvemos, cuando la gente está frustrada, desesperada, bueno, hay gente que quiere solo verlo todo arder, es decir, tú eres el perdedor en un mundo donde hay algunos que le ha ido muy bien, bueno, pues vamos a repartir un poco el mal para todos, ¿no? Que es algo obviamente autodestructivo, pero así funciona un poco también el pensamiento humano. Y cuando dices lo del sentido común, yo precisamente lo que creo que es para mí de lo más peligroso también que hace el populismo es que desplaza el sentido común, está moviendo los límites de lo que es aceptable. Y lo mencionaba al principio José Manuel, o sea, estamos viendo unas atrocidades tan, o sea, en un nivel tan veloz y de ese cariz que tiene, ¿no? Y las aceptamos y seguimos y pasamos y ese límite se va moviendo y se va moviendo incluso para los que obviamente estamos
espantados con esto, pero se nos va moviendo. O sea, Donald Trump ha podido hacer muchas más cosas de las que cualquier otro presidente habría podido hacer. Es más, que hablábamos ahora de la popularidad. Es que Donald Trump no es que es su segundo mandato. Yo muchas veces insisto en esto, supongo que porque viví muy de cerca el primero, su campaña y todo, a ver, es verdad que esto está en un nivel, bueno, estratosférico, pero que lo que hizo en el primero no era poca broma. O sea, cuando hizo el veto a los países de mayoría musulmana, yo recuerdo ese día una conmoción. O sea, es que desde el punto de vista humanista eso fue horrible, ¿no? Entonces, a Donald Trump ya le han perdonado muchísimas cosas. Ahora salen muchas veces, a mí me gusta mucho Twitter Estados Unidos, ¿no? Pues la parte que está en contra de Donald Trump hacen muchos memes, ¿no? Y hay muchos que decían, but her emails, ¿no? Como todo lo que hace Donald Trump, pero los emails de Hillary Clinton eran terribles, ¿no? O Kamala Harris no te gustaba cómo se reía, ¿no? O sea, al final, quiero decirte, a los demás líderes, y ya lo ampliamos, ¿no? A todo el mundo, a los líderes, digamos, más tradicionales, no se les permite nada, lo cual está muy bien, esa fiscalización, y a un líder populista hemos dicho muchas veces todos la palabra perdonar, se les perdona muchísimo, y Donald Trump lo resumió perfecto para la historia, que él podía salir a la calle, ¿no? A la Quinta Avenida, disparar, me parece que dijo, no, tirar al aire y tal, y que no le iba a pasar nada. Y eso sí creo, como decía Carlos, que dura bastante tiempo, ¿no? Ese margen que se le da a estos líderes. No, lo que dijo es, yo puedo salir a la Quinta Avenida, disparar a alguien y no perder un solo voto. Es eso, sí, exacto, exacto, dijo eso, Eso fue sí, sí. exactamente como lo... Es- A ver, los tiempos vengativos en los que vivimos. María, Carlos. Bueno, sí, o sea, entiendo el punto. Yo diría de todas formas que es una minoría y tiene que ver con la minoría que le es más leal y bueno, pues que le gusta esa parte de la destrucción, el acabar con todo. Pero bueno, veremos cuando al final te afecta, porque más allá de lo que haga Trump, la realidad del mundo, aunque quiera ir contra la realidad, es que estamos muy conectados. De hecho, ha dado marcha atrás en parte a los aranceles porque tienen un coste muy alto para su país, ¿no? Entonces, destruir todo puede tener gracia un rato, pero cuando te afecta y especialmente a una parte de esa minoría le puede afectar mucho más, pues a lo mejor ya no tiene tanta gracia, ¿no? Entonces, creo que es un juego peligroso que no necesariamente le podría salir gratis. Y es verdad que muchas cosas ya las hizo en el primer mandato, como dice Cristina, eh, pero también fue curioso el fenómeno de la amnesia. Había en la campaña algunas personas hablaban de esto, de la amnesia de Trump, o sea, la gente lo recordaba mejor o no se acordaba de los detalles. Habían pasado 8 años en medio de la pandemia, que fue muy shock para todo el mundo y que de alguna manera nos quitó de la memoria otras cosas. Y luego, claro, la nueva generación. Estaba viendo el otro día una encuesta bastante llamativa de cómo Trump, respecto al primer mandato, había perdido apoyo entre las personas más mayores, que es, bueno, normalmente, digamos que uno piensa siempre en los jóvenes, los mayores, pues no, las personas de más de 65 años es donde más había caído el apoyo respecto al primer mandato y en cambio veíamos subidas entre los más jóvenes, que en parte en realidad pues casi no recordaban el primer mandato, ¿no? Que luego está este fenómeno de, bueno, en especial los jóvenes hombres que están muy también que muy llevados por estos influencers, ¿no? Pero la historia también es que son personas que en realidad eran pequeñas, ¿no? O suficientemente pequeñas para no recordar bien lo que pasó en el primer mandato de Trump, con lo cual estamos en una mezcla de triángulo de las Bermudas un poco peculiar. Claro, pero lo que no debemos olvidarnos es el componente antisistema de los populismos, ¿no? Es decir, lo mencionábamos al comienzo cuando Pedro pedía definiciones sobre el populismo y se habló de ese componente antisistema. Por lo tanto, primero, para poder construir después, hay que destruir el sistema actual y luego nos plantearemos o al mismo tiempo la construcción, ¿no? Y esto tiene un cierto aire gramsciano, ¿no? Aquello de Gramsci, de que lo viejo todavía no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y la coletilla de esto es que, y en el intervalo es donde aparecen los monstruos, ¿no? Mientras se pasa de un sistema a otro, es donde aparecen los monstruos, y estos son los monstruos de la razón, ¿no? De alguna forma. Em, Habéis hablado de Latinoamérica, habéis hablado de El Salvador, de Argentina, incluso os habéis remontado a Perón. Vemos que hay una internacional del populismo,
en estos momentos, va de la India, Israel, Brexit, Estados Unidos, por supuesto. Yo creo que se puede hablar de un fenómeno global, no solo en democracias occidentales. Pero ¿por qué Latinoamérica parece un escenario ideal, perfecto para la emergencia de esta clase de liderazgos? Bueno, De no es que forma sea. recurrente, además. Otra cosa es lo de recurrente, pero no es que sea el espacio ideal. Hemos visto cómo, y tú mismo lo mencionabas, ¿no? Es decir, en Europa, en Filipinas, en Asia, en África, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, están eclosionando movimientos populistas reforzados en este momento por las redes sociales y la globalización, ¿no? Es decir, un movimiento que tradicionalmente era profundamente nacionalista, ahora se ha convertido también en un fenómeno global y esto es bastante paradójico y contradictorio, ¿no? Pero ¿por qué en América Latina? Primero porque en América Latina hay una larga tradición de populismos, ¿no? Es decir, los populismos empiezan a desarrollarse en América Latina a mediados del siglo XX, cuando prácticamente no había otros lugares del mundo donde había fenómenos similares. De alguna forma esto tiene que ver con la escasa densidad institucional en muchos casos, pero también con la recurrencia de grandes promesas que terminan siendo incumplidas. Pero luego de esta oleada de populismos de mediados del siglo XX, con un cierto sesgo filofascista, caso, por ejemplo, del propio Perón, caso de Brasil, por ejemplo, y de otros. Luego pasamos en la década de los 70, 80 del siglo pasado a un populismo que se conoció como neoliberal. Ahí está Menem, ahí están los Fujimori y otros ecuatorianos, por ejemplo, para pasar en la primera década del siglo XXI al populismo bolivariano, ¿no? Hasta entonces había una cierta coherencia en los distintos populismos que emergían en cada momento, pero en la actualidad tenemos populismo de todo tipo, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, es decir, y donde las fronteras ideológicas se han perdido totalmente. María, Cristina, ¿queréis añadir algo? Cristina, seguro que sí. Sí, totalmente. Y eso, lo que has dicho, Carlos, de las fronteras ideológicas se han diluido totalmente. Durante el tiempo que yo cubrí la OEA, eso se podía ver. Es decir, había problemas o sea, los votos, ¿no? Van por alineación ideológica, pero se estaban debatiendo problemas populistas de unos y de otros y simplemente las votaciones salían distintas por la ideología, no porque los problemas fueran diferentes, ¿no? Y causas, claro, los problemas son tan enormes, por ejemplo, con todo el tema de las crisis migratorias que ha habido, y pienso mucho, siempre pensamos en algunos países, sobre todo desde aquí, desde España, pero todo lo que ha habido en Chile con la crisis de los haitianos, eso que aquí, por ejemplo, creo que se ha comentado muy poco, a mí me parece que ha sido trascendental, o sea, un racismo, bueno, de otro nivel, o sea, de un nivel, como que es lo que decía al principio, ¿no? Desplazando el sentido común, o sea, a mí ese racismo, por ejemplo, ahí me pareció, bueno, un ejemplo de todo lo que estamos hablando. Las crisis son tan graves, o sea, ¿qué puedes prometer? Por ejemplo, lo que ha hecho Bukele, ¿no? Decía, se ha tenido que centrar en un asunto, todo lo demás va terrible, o sea, El Salvador no va bien. Pero ha conseguido que el problema más grave, ¿no? De lo que decíamos, un problema enorme, que es, bueno, la propia supervivencia, bueno, lo ha arreglado de una manera terrorífica y ahora además se ha convertido como en el Guantánamo de Trump, que esto también esto es otra de las vertientes, ¿no? De esto, estamos inundados de temas, pero este momento en el que Trump está enviando a personas inocentes, tenemos que recordar, ¿no? Pero en cualquier caso las envía a una sucursal en El Salvador, ahí vemos cómo es un fenómeno global y entre ellos se entienden y además a Bukele esto pues le da como un sello, ¿no? Le pone un sello en su pasaporte de populista ilustre a problemas tan graves como los que hay. ¿Qué puedes prometer? También lo hemos visto en la manera que hay de hablar, ¿no? En este mundo de ahora, de lo inmediaté, de lo entretenido, yo siento, mira, María, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía María, que me impresiona mucho, ¿no? Que hay gente a la que no le importa nada, pero que a lo mejor en 3 semanas, es más, desprecian las noticias, lo desprecian, ¿no? O sea, como esto es malo, esto es ruidoso, esto es mentira, además, ¿no?
pero sin embargo, sí que van a quedarse como con ideas muy simples. Entonces, las ideas que le lleguen tienen que ser muy fuertes, muy claras. Y entonces estamos viendo, como decía Carlos, es que en cualquier país podemos buscar ejemplos. Ecuador con su enorme crisis de seguridad. ¿Tú qué puedes prometer que sea sutil en Ecuador ahora mismo? Algo sutil no te escucha nadie. Tienes que prometer máximos, porque los problemas que vive Latinoamérica, como decía Carlos, de manera histórica, ¿no? Pero ahora mismo son unos problemas tan enormes que en este tiempo además no hay tiempos para la sutileza. Por ejemplo, la Unión Europea no gusta, y aquí en España, entre los votantes que podríamos considerar no que apoyan el populismo patrio, son muy anti Unión Europea, porque la Unión Europea es compleja y este mundo y el populismo no acepta la complejidad. La Unión Europea es burocrática, la Unión Europea es un poco gris, ¿no? Y a ellos les gusta el show. Bukele es show, ¿no? Nos entretiene con sus formas, ¿no? Como él es el populista millennial. Donald Trump, el show de reality, ¿no? Del el señor que además hace como bromas y es que a mucha gente le ríe las gracias incluso aquí, ¿no? Entonces, esa destrucción de la complejidad también es otro elemento clave que funciona, ¿no? Con el populismo. Tenemos una sugerencia de la audiencia y es que intentemos hablar un poco más despacio, ¿no? Que la celeridad ya tenemos bastante y en este rato de reflexión mejor no apretar el acelerador todavía más. Eh, Vamos a, hemos hablado de Iberoamérica, vamos a hablar, si os parece, de Europa, ¿no? Europa en 2016, Brexit, aquello yo creo que fue el pistoletazo de salida. De hecho, hay quien interpreta lo que lo que está pasando en Estados Unidos como el Brexit de Estados Unidos. Comparaciones muy maliciosas con la lechuga, Liz Truss y los aranceles y Donald Trump. Pero, ¿cómo veis el momento populista en Europa? Bueno, por Preocupante, alusiones, iba a decir, por alusiones al Brexit. Sí, María. por favor, María. Mm, Creo que preocupante, como decía Carlos, pero en un nivel bastante más bajo que lo que vemos en América, en todo el continente americano. Eh, el caso, y también porque cada populismo creo que tiene una explicación especial. En el caso del Brexit, desde luego que hubo un mensaje muy claro contra los inmigrantes y los extranjeros en general. Y además es algo que han asumido los dos grandes partidos políticos de este país, el laborista y el conservador, hasta tal punto que ahora están el gobierno laborista obsesionado con bajar el número de estudiantes extranjeros para que les salgan mejor las estadísticas de migración neta, es decir, la diferencia entre los que se van y los que vuelven. Eh, Esto es, creo, también bastante específico del Reino Unido y está muy relacionado con la inmigración. Lo que Mm. vemos en otros lugares de Europa Central, Europa del Este, tiene más que ver un poco con los problemas surgidos de la desigualdad entre países después de la caída de la Unión Soviética y bueno, la crisis demográfica que tienen algunos de esos países, porque muchos de sus ciudadanos se han mudado y hay mucha también preocupación generacional por la gente que se crea, que se queda, mm, pero a la vez parecen problemas más específicos y de alguna forma más solucionables, entre comillas, también porque creo que todavía tenemos instituciones un poco más firmes o que están resistiendo un poco más que las que estamos viendo en Estados Unidos y en otros países de América. O sea que yo diría, aunque eso, vivo en uno de los países más víctimas del populismo, que es Reino Unido, y de verdad que lo están pagando, están pagando, y todos los que pasamos por aquí el Brexit y mucho, pero creo que todavía estamos en un nivel un poco más tranquilo y no es para, desde luego, ser complacientes. Desde luego creo que hay mucho que hacer y estamos en el punto que todavía se puede hacer mucho y tal vez deberíamos mirar al resto del mundo para coger alguna lección de qué es lo que hay que proteger, qué es lo que no hay que hacer, porque todavía podemos estar a tiempo. Carlos, me parece que querías hablar sobre Europa también. Sí, bueno, no solamente sobre Europa, lo que estamos viendo en Europa es algo que estamos viendo en muchas otras partes del mundo. Cristina hablaba del populismo patrio y aquí creo que estamos cayendo en otro tipo de populismo que es el populismo conceptual, ¿no?
Es decir, los populistas están usando de forma cada vez más intensa las palabras para bendecir y para condenar, qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo, qué se puede decir, qué no se puede decir. Y, por ejemplo, hay un comentario de un participante, de un espectador de este debate, que cuestiona la palabra América Latina. Sobre esto he opinado, he escrito extensamente, no me voy a extender aquí, pero hay un comentario que sí quiero hacer y es que si los latinoamericanos quieren llamarse a sí mismos latinoamericanos, ¿quiénes somos nosotros para imponerles una denominación distinta? Dejémonos ya de paternalismos, de miradas supremacistas, porque en el fondo es eso. Es decir, Iberoamérica sirve para definir lo que es la comunidad iberoamericana, es decir, América Latina más España, Portugal y Andorra. Si usamos Iberoamérica como comodín para no usar América Latina, estamos mezclando las cosas, confundiendo las cosas y poniéndolas peor. Eh, bueno, al hilo de esta última intervención, está claro que nos gusta lo difícil y os creo que es obligado preguntaros, ¿cuál es el balance del populismo en España? ¿Cómo veis los niveles, esta forma de hacer política, su implantación en nuestro país? Cristina. Yo creo que al populismo en España, en todo su amplio espectro, no le va bien el poder. Es uno de los lugares a los que el poder lo desactiva totalmente. Lo hemos visto con Podemos en cuanto empezaron a tener contradicciones, ¿no? Es emblemático, ¿no? El tema de la casa, de la vivienda, que puede parecer una anécdota, pero eso fue demoledor para el mensaje inicial, ¿no? Porque si tú vienes diciendo yo soy como tú, ¿no? Que es como llegan los populistas, que muchas veces ya no lo son de base, pero es que después se pisa moqueta y ya para la gente te conviertes en lo mismo que tú criticabas, ¿no? Eso le ha pasado a Podemos con todas sus contradicciones, en general a la izquierda del PSOE, y le pasa a Vox. Para Vox es demoledor gobernar. Yo hablo ahora desde Castilla y León, que es el primer gobierno que tuvo la ultraderecha, primer gobierno autonómico aquí. Ha sido demoledor para ellos gobernar aquí porque no consiguen tener la influencia que prometen, porque no son el primer partido que gobierna, son el segundo, entonces consiguen muchas victorias retóricas, llevaron el Partido Popular aquí en Castilla y León, que bueno, es como un discurso más, sí, conservador, pero moderado, o sea, ese histrionismo que implantó Vox con su persona aquí, ¿no? Con García Gallardo, esto no se había visto nunca aquí, esto es una tierra de gente más o menos tranquila, ¿no? O sea, aquí no gusta mucho ese tipo de escándalos. Eso es lo máximo que consiguieron, la retórica, parar, retrasar algunas cosas, alguna cosa dialecta, pero en el fondo lo que ellos habían prometido a sus votantes de un solo tema, que eso tiene mucho el populismo de Vox en España. Yo he entrevistado a mucha gente que a Vox le vota únicamente porque están a favor de la caza y van a defender la caza. O sea, hay gente que está votando en este país por un asunto tan pequeñito, que te puede parecer lo que sea, pero es un asunto pequeñito, vamos a reconocerlo, ¿no? La caza, o por todo el tema de lo que decía antes, son entretenidos. O sea, Vox ha conseguido con los chavales jóvenes que les entretiene porque se monta, pone a Bascal a caballo una cosita de Instagram y tal. Eso está funcionando. Mientras es un juego, mientras es un entretenimiento, como decía María, cuando las cosas se ponen serias, cuando tenemos que gobernar, aquí yo lo que veo, que es, a responder a tu pregunta, el poder le sienta fatal al populismo español. Enseguida el público español ve contradicciones, se siente traicionado, las hay, las contradicciones además, y especialmente Vox, vamos, repele todo lo que sea el gobierno, no le va nada bien. Y además porque como su objetivo principal es gobernar en el país, o sea, todo el tema autonómico no le importa nada, solo es como una muestra de lo que podemos hacer, no le viene bien porque está quedando fatal allí por donde va, ¿no? María. Sí, desde luego gobernar es un poco la manera, he visto que había alguna pregunta, ¿no? Sobre qué es esto, el populismo va a durar siempre. Bueno, al final, en cuanto gobierna los partidos populistas un rato y no solucionan los problemas, pues bueno, a lo mejor vuelven otros más tradicionales o menos extremos. Lo que sí diría sobre España es que, más allá a lo mejor de los que identificamos como populistas, Podemos, Vox, sí que hay un tipo de retórica populista que se ha implantado un poco en todos los partidos y desde luego también en el PSOE, también en el PP, esta característica de nosotros contra ellos
es la manera, y bueno, y respuestas simples a problemas complejos, es algo que estamos viendo también en los partidos tradicionales, porque bueno, al final es más sencillo también, no tienes que esforzarte mucho en los matices, en dilemas que a veces son complicados dentro de los propios partidos. Y esto sí que creo que es peligroso, porque creo que además hay cierto, utilizaba la palabra paternalismo antes, Carlos, ¿verdad? Esto sirve para muchas cosas. Y creo que hay cierto paternalismo de políticos que se creen que, bueno, ellos son moderados y saben que están controlando el electorado, pero cuando realmente empujan esta manera de pensar, están empujando algo que no saben a dónde puede llegar. Y si de repente llega un político que realmente sea más extremo, más dispuesto a hacer cualquier cosa que ellos en sus partidos o en el partido de enfrente, ya habrán dejado el caldo de cultivo para que la gente piense que es normal pensar así, ellos, nosotros, ellos, nosotros. Con lo cual, o sea, no creo que España sea un caso extremo de que estemos muy mal, creo que estamos en el medio, como siempre, para todo, pero cuidado, o sea, creo que hay que fijarse en lo que está pasando en otros sitios y es peligroso que los políticos hablen así y aborden los problemas así. No, por supuesto que en todos los partidos vemos brotes verdes populistas, ¿no? O mucha gente, muchos líderes que utilizan lenguajes, conductas populistas, pero sin embargo, yo creo que una de las cosas que hace que la influencia del populismo sea todavía limitada es que, pese a que es imperfecto, todavía hay un sistema bipartidista que tiene su peso, su influencia en la vida política española, ¿no? Y esto, junto a algún partido autonómico como es el PNV, que tampoco podemos calificar de populista, podemos calificarlo de otras cosas, pero no de populista, pues hacen que los tics populistas vayan por otros derroteros, ¿no? Es decir, y esto hace que la influencia de estas tendencias todavía aquí, como decía Cristina, sean limitadas. Bueno, yo creo que hay más brotes de los que habéis comentado. Yo creo que en España hay un problema con el cuestionamiento del Estado de Derecho, el principio de igualdad ante la ley, eh, esto de bailar la sardana del lawfare, el ataque a las instituciones independientes. Se sale del Consejo de Ministros y se puede acabar en la Fiscalía General o en el Banco de España, eh, en, que las mentiras son cambios de opinión, que me voy a reflexionar 5 días. En fin, yo veo muchas cosas muy evidentes en primera fila, no en los extremos, en términos de populismo en nuestro país. Pero bueno. Eso nos daría para otro Mm. panel. Vamos a empezar con las preguntas, si os parece. Am, por ejemplo, Coral García dice, teniendo en cuenta la desconexión política de un sector de la sociedad, la preocupación por problemas diarios de la mayoría social, ¿qué se ha roto para que los líderes que cometen delitos sean referentes? Quizá Creo que quizá las democracias, añade Corral, están olvidando valores, sus valores, honestidad, integridad. Creo que lo primero que se ha roto en ese sentido es que algo que sí que creo que ha calado muy transversalmente y aquí particularmente es más o menos todos lo hacen, porque como ha habido, ¿no? Casos de corrupción en general, ¿no? En todos los aspectos, en todos los partidos, eso sí considero que está muy instalado, ¿no? Como asumir que una cierta corrupción, ¿no? O un cierto incluso el descrédito de la política también es evidente. Y a lo que comentaba la oyente es que yo creo que además no es solo una desconexión política, es que es una desconexión de lo que hay alrededor, que es lo que a mí me parece que es más peligroso y que alimenta también el crecimiento del populismo. Es un desinterés por lo que no es tu propia vida y la automejora, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? La gente está muy entusiasmada, que es fantástico, ¿no? Con comer muy bien, con estar súper sana, pero la dieta informativa está muy mal en la sociedad, ¿no? Y eso es un caldo de cultivo perfecto, porque si solo te importa lo que te pasa a ti, y no es que estés desconectado de los políticos, es que tampoco
estamos viendo, ¿no? El movimiento anticiencia, tampoco sabes que ahora mismo hay una alerta mundial por el sarampión, o sea, es que va más allá de la política, está en todas las áreas que influyen en nuestra vida y la gente vive ajena a esto, ¿no? Una parte obviamente. Bueno, lo que se ha roto también es la confianza, ¿no? Es decir, eso me parece que es fundamental. No solamente la confianza en las instituciones, sino también la confianza interpersonal. Y esto explica, de alguna forma, que la polarización tenga tanto arraigo en nuestras sociedades, ¿no? Es decir, una polarización que antes no conocíamos y que, sin embargo, está mucho más presente en la vida política diaria. Em, José Luis Blasco nos pregunta si nos distraemos demasiado con Donald Trump y olvidamos la responsabilidad de los políticos tradicionales, de la corrupción, de la desigualdad, y nos quedamos en el espectáculo grotesco de la inmoralidad, de la vileza, de la incompetencia, pero digamos, pasamos página por alto lo que ha habido antes que ha provocado la actual situación. María. Bueno, es que no creo para empezar que sobre todo ahora en las últimas elecciones la situación estuviera tan mal en Estados Unidos. O sea, como hemos hablado, hay desde luego fenómenos más de fondo que podemos identificar desde finales de los 90 de desigualdad económica creciente, sobre todo entre los extremos, porque en realidad si miras un poco en la media no es que haya aumentado tanto la desigualdad en el caso de Estados Unidos. Mm, a la vez, es cierto que Estados Unidos en especial tiene muchos problemas sociales, pero también tiene unos problemas muy específicos en su ecosistema de información. O sea, realmente cuando hablamos de bulos y de Internet, esto Estados Unidos ya lo inventó mucho antes de que llegara Internet y ha habido hoy un caldo de cultivo de conspiraciones, que es algo que adoran los estadounidenses, que también ha ayudado a Trump. Es decir, son múltiples factores. Lo que sí diría, y además ahora hay como, bueno, los demócratas que son muy de hacerse el harakiri están mirando también esto, es que los demócratas en particular no hicieron demasiado caso a dos cosas que eran muy problemáticas en las ciudades y que además nos suenan bastante, sobre todo una. Uno, el problema de la vivienda, que es absolutamente imposible vivir en las ciudades grandes, ya no para la clase trabajadora, sino también para la clase media. O sea, realmente está echando fuera de las ciudades a los votantes demócratas en realidad. Y luego esta sensación de desorden, que no es exactamente de equivalente a la delincuencia. Es verdad que hubo alguna subida en algunos lugares justo después de la pandemia, luego volvió a bajar, pero la sensación de desorden, de que no están funcionando bien las cosas. Y estos son dos elementos que también ayudaron y ahora los demócratas están dándole muchas vueltas a todo esto. Pero claro, Trump es alguien que es tan excepcional en su propio partido, las cosas que está haciendo, que no es solo el espectáculo, creo que es inevitable que lo sigamos de cerca porque realmente está haciendo cosas muy peligrosas para su país y para el resto del mundo. Bueno, se tiende a cuestionar a los políticos tradicionales con bastante intensidad, ¿no? Y con bastante frecuencia. El problema es que estamos viviendo en un momento muy disruptivo y de esto hemos estado hablando toda la última hora aquí por distintos motivos, ¿no? Y la cuestión es cómo integrar en la sociedad a distintos grupos sociales, y no hablo solo de los inmigrantes, que también, cómo integrar en esa sociedad a distintos grupos sociales que buscan hacerlo, ¿no? Solo en España, por ejemplo, pensemos que en el año 2000 la población inmigrante era menos del 0,5% del total de la población española. Hoy está cerca del 16%. Y eso en un lapso de tiempo muy corto. Es decir, pensemos también en otras sociedades que tienen problemas similares, en una sociedad, en un mundo cada vez más interconectado, más globalizado, donde moverse de un lado a otro resulta relativamente sencillo, por más que algunos quieran construir muros para evitar ese trasiego, pero ese problema de cómo integrar
y cómo lidiar al mismo tiempo con los que se sienten perjudicados frente a esa integración es clave, ¿no? Para explicar también por qué políticos tradicionales que durante mucho tiempo intentaban mantenerse dentro de los marcos del sistema, algunos más corruptos, otros menos, algunos más apegados a las instituciones, otros menos, pero hoy están bastante desnortados, bastante desorientados. Tenemos una última pregunta. Miguel Antón em, hace referencia a lo que ha comentado María. Europa disfruta todavía de una cierta solidez institucional, pero Miguel nos comenta, y yo creo que está muy bien planteado, que Estados Unidos era un ejemplo de solidez institucional en términos de separación de poderes, en términos de Estado de Derecho, en términos de una fuerza envidiable de la sociedad civil. En fin, con sus errores y sus contradicciones, era una democracia la más antigua de referencia. Y sin embargo, aquí todos creo que hemos coincidido en lo rápido que esa democracia de referencia está cayendo, por un pozo sin fondo. Sí y no, en el sentido de es una democracia de referencia, pero en realidad sus instituciones no están construidas de manera que resistan tan bien, y como estamos viendo, a alguien como Trump. Hay un libro que recomiendo que está muy bien, que es La tiranía de la minoría, de los profesores súper expertos en democracia de Harvard, donde cuenta cómo, según está hecha la Constitución, en realidad es muy fácil para un partido que no tiene una representación mayoritaria controlar las instituciones por el tipo de representación que tienen, especialmente estados menos poblados, y a la vez tener mucho poder en el Congreso y también a través de los nombramientos que son un poco casuales del Supremo, que obviamente pues es quien al final decide todo y bueno, son un poco casuales porque depende de quién se muera, ya que son cargos vitalicios y en ese momento que el presidente lo elija. Es verdad que ahora mismo el Congreso está haciendo casi nada, no está limitando como debería la acción de Trump, pero claro, los republicanos tienen mayoría en las dos cámaras, justita, pero tienen mayoría. O sea, aquí son los republicanos, que es verdad que es un poco duro, pero lo han hecho en el pasado, no están queriendo ir contra su presidente, no están queriendo defender sus poderes, porque realmente hay cosas que está haciendo Trump por decreto que son competencia del Congreso. Lo que diría que sí está funcionando hasta ahora es la justicia. Todas las decisiones que estamos viendo que se están quedando bloqueadas de una manera u otra de Trump es por los tribunales y por jueces nombrados por los dos partidos, incluidos algunos por Trump. Es verdad que cuando llegue al Supremo algunas de esas cosas, pues veremos, aunque el Supremo de momento en las decisiones casi siempre preliminares ha dado señales en las dos direcciones. En algunas ocasiones ha fallado a favor de la administración y en otras no. O sea, la parte de la justicia sí que diría que está funcionando bien. La parte de la prensa, que es el otro poder informal, pues también regular. Hemos visto desde luego a medios que se están asustando y bueno, el caso más célebre es el de Washington Post, pero no solo, también varias televisiones. Es verdad que ya ninguno tiene el poder que tenía antes, porque es una audiencia muy fragmentada, pero digamos que se están asustando. Veremos, o sea, desde luego es un test único para la democracia y para la democracia estadounidense, que veremos cómo termina en los próximos 3 años y unos cuantos meses. Bueno, en el caso de Europa, yo creo que su debilidad es también su propia fortaleza, ¿no? Es decir, esa pugna constante entre la Europa de los ciudadanos versus la Europa de las naciones o de los gobiernos, esa pugna entre las instituciones más burocratizadas, pero también el juego de poder entre el Consejo y la Comisión, entre el Parlamento, ese poder que de alguna manera está más difuminado porque Europa no es un Estado, es lo que al mismo tiempo le da una mayor solidez, ¿no? Es decir, estos días
gracias precisamente a ese complejo proceso de toma de decisiones, Europa no dio una respuesta inmediata a las presiones arancelarias de Trump. Y eso le ha permitido, de alguna manera, tener o conservar la cabeza más fría, tomarse más tiempo para reflexionar y no dar una respuesta inmediata que hubiera supuesto una subida de la apuesta, una retaliación por parte de Trump, como hizo con China, frente a su política arancelaria, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que en Estados Unidos las cosas van muy deprisa, el deterioro institucional va a una velocidad de vértigo, pero todavía en Europa no estamos en ese punto, ¿no? Aunque en algunos países europeos estamos más cerca de. Bueno, yo creo que ha sido una sesión estajanovista. Creo que hemos aprovechado hasta el último segundo. Creo que ha sido casi un ritmo trumpiano de puntos de vista, de ángulos, de análisis. Y te suena la alarma, pero justo a Sí, tiempo. sí, sí, porque aquí el tiempo también nos importa. O sea que paso la palabra a José Manuel que nos despida como es debido. No, yo os tengo que despedir muy bien porque estáis haciendo una cosa de desandar el camino que nosotros cuando ganó Trump, nosotros nos sorprendió enormemente la situación. De hecho, incluso tuvimos un problema porque estos periodistas que no actúan correctamente, pues interpretó que el Club de Roma estaba en contra de Trump. Y fue de las primeras sesiones que habíamos grabado íntegramente porque habíamos tenido una situación muy delicada cuando empezaba el ISIS y fue que nos acusaron de que defendíamos a los nazis. Y eso ya fue una cosa realmente sorprendente. A partir de entonces prácticamente todas nuestras intervenciones se graban. Procuramos ser muy equilibrados y guardarnos. Bueno, mientras se recupera la señal de José Manuel, quiero comentar que nuestra próxima sesión estará dedicada a la crisis de los partidos políticos y en este, digamos, análisis metódico, en futuras sesiones también abordaremos el Estado de Derecho y la desinformación, los bulos, las dificultades que tenemos para concentrarnos y centrarnos en la verdad. José Sí, Manuel, sí. Y entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros esta vez hemos dejado las fake news para la última sesión, que la haremos en junio, y tenemos dos sesiones en mayo, una que la habéis tocado lateralmente, pero es la crisis de los partidos políticos. ¿Cuál es el problema por el cual los partidos están en la decadencia extrema en la que están? Quizá habría que volver a ver qué papel están jugando las redes en todo esto y ver qué papel juegan los medios audiovisuales. Hay, de hecho, un libro muy clásico sobre el papel de la sociedad civil en Norteamérica que dice que los americanos ya volean solos, ya no van a la bolera en conjunto. Y eso está llevando a una especie de desintegración social que sería bueno verla también en el reflejo en los partidos políticos. Y luego el otro tema que nos queda por dilucidar es el tema del check and balance este tan curioso que se le aplica siempre a Estados Unidos y que ahora, debido a los resultados electorales últimos, pues estamos en la situación que estamos, en que las dos cámaras y el Tribunal Supremo son todos del mismo partido que el líder supremo, que es el señor Trump. Y esto nos va a decir que de alguna manera estamos más cerca estamos más cerca de una democracia iliberal o estamos dispuestos a reconstruir los modelos que de alguna manera yo espero que se vuelva otra vez a ciertos raciocinios y a cierta serenidad y no a esta dinámica rarísima y que nos tiene a todos tremendamente desconcertados. Yo la verdad es que no me imaginaba
ver una situación como la que estamos viendo. Y también es cierto porque a lo mejor yo nací en una época donde se estaba inventando el bolígrafo Bic y ahora vemos unos rotuladores espectaculares que parece ser que firman otras cosas. Yo lo único que les tengo que agradecer es a ustedes este jornalismo al que se refería Pedro. Ha sido tremendamente dinámica, pero ha sido, Pedro, porque tú te has dedicado a preguntar continuamente y a poner a... Bueno, me alegro que los halagos se haya congelado, José. Es un Muchísimas placer gracias. aquí. Un placer. Gracias, Igual. Gracias a muchísimas todos. gracias y nos vemos en unos días. Claro que sí. Muchas Muy gracias. bien. Chao. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.